Bueno, la geoingeniería es una solución tecnológica de manipulación del planeta en su conjunto. Aunque tiene un origen militar, o sea, fue desarrollado para manipular el clima como medio de guerra, ese es el origen. Actualmente está siendo propuesto como una solución al cambio climático, ¿no? Entonces, frente a lo que escuchamos de muchos antes sobre la falta de soluciones reales, entonces lo que se propone es, bueno, no hay que cambiar nada porque podemos manipular el clima en su conjunto, ¿no? Y con eso bajar la temperatura. La geoingeniería propone diferentes tipos de acciones. Unas son sacar el carbono de la atmósfera a través de absorberlo por diferentes métodos, y otro es tapar el sol, literalmente tapar el sol, tapar parte de la radiación solar que llega a la Tierra. Pero en todos los casos no se va nunca a las causas. Todas las propuestas de geoingeniería son propuestas para hacer algo con los síntomas, con el calentamiento global, con el sol, etc. O sea, el sol no es un síntoma, ¿verdad? Pero es una propuesta ingenieril de manipulación del clima en su conjunto. Entonces, mencionaba antes, es importante entender que el origen de la geoingeniería y la manipulación climática es militar y fue usado con fines hostiles, y ahora es en realidad las mismas tecnologías, pero están siendo presentadas como instrumentos para combatir el cambio climático. Estas son un panorama general de las cosas que se proponen, que es desde hacer nubes volcánicas artificiales para tapar la radiación solar, o poner 3 billones de espejos en el espacio para también para reflejar la radiación solar, o blanquear las nubes para que haya mayor reflexión. Pero también se propone lo que antes Pat Mooney describió, el almacenamiento y captura de carbono, o fertilizar los mares de tal manera que crezca plancton y absorban más dióxido de carbono, o plantar árboles transgénicos o cultivos transgénicos que sean más reflejantes o que crezcan más rápidamente para absorber más carbono. Entonces, esto tiene muchos impactos, cada una de las tecnologías. Yo solamente voy a mencionar, por ejemplo, una que es una de las que más en este momento se está promoviendo, que es crear nubes volcánicas artificiales. Esto sería para tapar la reflexión solar, y lo que se propone es hacer una gran nube sobre todo el Ártico, y de esa manera bajaría la temperatura, imitando lo que pasa con las erupciones volcánicas. Si esto se hiciera, si realmente se hiciera, habría una disrupción del régimen de monzones en Asia, pero en general de todo el régimen de lluvias y de vientos, sobre todo en los trópicos y subtrópicos. Y eso afectaría a más o menos la tercera parte de la población mundial, poniendo en peligro de mayor sequía y de inundaciones y las fuentes de alimentación y agua de mínimo 2 billones, o sea, millones de millones, 2 billones de la población mundial. También sería algo que agrandaría el agujero del ozono, que es uno de los únicos problemas globales que se ha más o menos detenido. Y además empeora la acidificación de los océanos, etc. Pero sobre todo, y esto es lo principal, con todas las formas de geoingeniería, crea adicción a los que despliegan la tecnología. Una vez que está en función, no se puede sacar, porque retirar esa nube sería, primero es imposible, pero habría que estarla alimentando para mantener la nube todo el tiempo, porque cuando caiga y se disuelva, la temperatura va a subir más de lo que estaba antes. Esto es uno de los efectos científicos
que se comprobaron, digamos, por modelos matemáticos el año pasado, muy reciente. Entonces, todas las formas de tapar la radiación solar que parece que no tuvieran efectos, en realidad desequilibran más el clima de lo que ya está, ¿no? Entonces, para hacer un resumen del tema de la geoingeniería, se trata de hacer una intervención tecnológica con una mentalidad de ingeniería en un ecosistema global, que es el clima, del que depende toda la vida en el planeta. O sea, los seres humanos, las plantas, los animales, los microbios. Que es un ecosistema que está muy poco conocido. Aunque nosotros vamos por la COP21, eso no quiere decir que los científicos puedan saber realmente las interacciones del clima y están planteando manipularlo y modificarlo. Es por definición un tipo de intervención transfronteriza, o sea que donde se haga, por ejemplo, aunque se haga en el Ártico, afecta a todo el mundo. O si, como lo pretende Estados Unidos y otros países, se hace en Estados Unidos, no importa, porque de todas maneras lo que se pretende es intervenir un clima global. Esto además no tiene etapa experimental, porque cualquier pequeña prueba que se haga no va a informar si es posible o qué efectos tiene a nivel global. Entonces, la única manera de probar la geoingeniería es hacer ya el despliegue de la tecnología, y es irreversible. Como dije antes, además tiene un enorme potencial bélico. Por ejemplo, muchas cosas que hemos visto de grandes sequías, etcétera, justamente en zonas de guerra, no estoy diciendo que así fue, pero puede ser empeorado a través del manejo de la radiación solar o de otras formas. Y eso, si tienen esa arma en sus manos, la van a usar, como han usado muchas otras cuando la tienen en sus manos. Entonces, existe en este momento en Naciones Unidas una moratoria a la geoingeniería, pero es débil. Y este convenio, el de cambio climático, la ignora todo el tiempo. La moratoria está en el convenio de diversidad biológica, pero el convenio de cambio climático finge como que no existiera y habla de alternativas como BECCS y CCS, que son parte del paquete de la geoingeniería, como si no fueran parte de la moratoria, lo cual en el caso de BECCS está equivocado. Entonces, nuestra propuesta con este tema, creemos que hay que tomar este tema, porque aunque parece que fuera algo como ciencia ficción, se está avanzando muy, muy rápidamente. Hace 5 años nadie hablaba de CCS ni de BECCS. Ahora, a la entrada del convenio de la COP21, perdón, todos los que fueron recibieron un folleto muy lujoso de 70 páginas hecho por el secretariado de la convención, mostrando cómo CCS es una de las alternativas que se necesitan para poder controlar el cambio climático. O sea, va muy rápido y nosotros necesitamos dar un mensaje muy fuerte prohibiendo los experimentos de geoingeniería, porque no existe otra manera de controlarlos. Y por supuesto, creando una fuerte opinión y también tener claro que esto es una violación de los derechos de la naturaleza, de los comunes globales y de los derechos de comunidades indígenas y campesinas, que son quienes más directamente trabajan junto a y cuidan los ecosistemas, que son la base de la alimentación y del equilibrio climático a nivel mundial. Thank you for your very thorough testimony. I just have one question in the interest of time. Unlike fossil fuels, we as advocates for Mother Earth have an opportunity to get a bit ahead of this curve, and it's moving rapidly, as you say. But what would you recommend as the top actions that we should take, or the top alternatives or solutions to this growing problem, given that we have a little bit of time, perhaps, to address it? Bueno, francamente no sé si tenemos tiempo, pero creo que lo que se necesita es
pelear por una prohibición. Sé que en este momento los instrumentos internacionales están muy debilitados, pero el problema es que esto, si no se hace a nivel internacional, que se haga en un país, no importa. Uno de nuestros jueces, que es de Ecuador, sabe que hay experimentos de geoingeniería que se intentaron hacer en mares de Ecuador, aunque no fue Ecuador como país consultado. Entonces, lo que sucede es que si no hay una prohibición global, los que tengan la tecnología y el dinero lo van a hacer. Entonces yo creo que desde el punto de vista de todos nosotros es importante conocerlo, saber que esto está muy cerca, que van por escalas, empezando con algunas tecnologías que las sacan del paquete y les llaman, como ahora, Carbon Capture and Storage, parece que está separado, pero es de parte de ese paquete. Entonces yo creo que es informarse, denunciar, pero también luchar por una prohibición global. Thank you. Me parece que sería interesante ampliar un poco sobre quiénes están controlando estos proyectos de geoingeniería. Los gobiernos, los estados, las empresas, tratar de ponerles nombres y apellidos, cómo están desarrollando estas actividades y quién va a ser al final el gran controlador del clima del mundo si esta visión de ciencia ficción terrible se hace realidad. Bueno, a nivel de países, el país que seguramente está desarrollando más estudios y quizás experimentos es Estados Unidos, pero también Inglaterra, también hay algunas cosas en Canadá y también en Rusia y en China. La diferencia es que en China se habla más de la modificación a nivel local, como es por ejemplo la siembra de nubes o otras de modificación del tiempo atmosférico, mientras que en Estados Unidos hay un desarrollo mucho mayor de las medidas globales y de experimentos que tengan que ver con eso. Los experimentos de geoingeniería teóricamente no están permitidos, pero se conocen algunos que se han hecho en forma ilegal o sin respetar la moratoria que existe. Y a nivel de empresas, o sea, acá lo que sucede es que hay una serie de científicos, algunos científicos del clima muy conocidos, que tienen una actitud sumamente cínica de decir que como no se va a hacer nada con el clima, lo único que queda es la geoingeniería. Esto también es muy importante, son científicos de Estados Unidos, de Canadá, la mayoría, y del Reino Unido, de la Royal Society en el Reino Unido, y en Estados Unidos de la Universidad de Harvard o de Calgary. Pero estos son los que están empujando todo esto. Y las empresas que se benefician de eso, por ejemplo, Bill Gates está financiando a través de sus fondos de filantropía diferentes experimentos, pero hay muchos que tienen que ver con, por ejemplo, los árboles, los agronegocios o con las petroleras. Todas las petroleras tienen intereses en este tipo de manejos porque les permite seguir con el status quo, con lo que ya tienen, pero además también porque es un nuevo negocio. Thank you so much. I'm sorry we have to move on because we need to make sure we attend to nuclear energy, but thank you very much for your excellent